Yandri Martínez enfrentó la fama de las redes sociales, el dolor por los biopolímeros, muchas caídas en su vida y se negaba a soltar. Hoy es una mujer más fuerte que sigue luchando por sus sueños y se siente plena. Hoy la resiliencia y el saber luchar por los sueños serán protagonistas de nuestro podcast, este segundo capítulo, y le doy la bienvenida a Yandri Martínez. Yandri, gracias por aceptarnos la invitación a este espacio en Reconectados. Gracias a ti, Lau, gracias a tu equipo, gracias. De verdad que valoro mucho que le brinden el espacio a este tipo de testimonios, que sé como el mío, hay muchos. ¿Cómo se siente Yandri Martínez el día de hoy? Yandri Martínez se siente súper bien, súper satisfecha con todo lo logrado, también con todo lo vivido. Digamos que está en una etapa de su vida llena de total plenitud y eso la hace también sentir mucha tranquilidad con lo bueno y lo malo que pase. O sea, estoy como relax. Está relax. Pero yo muy bien sé que hubo momentos de tu vida donde no estuviste relax, donde hubo como esas montañas rusas. Pero antes de llegar a ese punto, quiero darles un poquito de contexto y es que Yandri es una especialista en cejas, en micropigmentación. Y ahorita detrás de cámara yo le decía, pero ¿cómo llegó Yandri a la micropigmentación si Yandri empezó haciendo cejas? Háblanos un poquito de esos inicios y cómo viniste a caer en este punto donde estás ahora y qué es lo que siento yo que te ha abierto tantas puertas. Bueno, yo llegué al mundo de las cejas como muchas personas llegan a algo por necesidad. Y lo que empezó por necesidad se convirtió en una pasión y en mi proyecto de vida. Cuando inicié en el mundo de las cejas, no creí que esto iba a ser que yo tuviera libertad financiera, que me hiciera sentir realizada como profesional y como mujer. Sin embargo, me enamoré de la profesión, le di, pero digamos que la micropigmentación es como esa especialización por la que un artista, entre comillas, debería pasar, porque no es necesario. Tú puedes sentirte cómoda si solo haces cejas con henna, está bien. Digamos que la micropigmentación llega a mí por la misma insistencia de mis clientas. Ya es hora que hagas micro, ya es hora que hagas micro. Y a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, di el paso de fe sin pensar que esto iba a ser una locura. Y al día de hoy soy una máster internacional. He viajado por varias partes del mundo, me he subido en escenario. ¿Qué países, Jan? Ya hemos estado en Venezuela, hemos estado en Panamá, hemos estado en varios estados de los Estados Unidos. Entonces eso es algo que me llena de mucho orgullo, representar a la mujer samaria a través del arte de las cejas. Pero yéndonos hacia atrás, ¿tú recuerdas la primera vez que tú sacaste una ceja? O sea, cuando tú arrancaste en esto, ¿cómo te fue la primera vez que tú sacaste una ceja? Porque yo sé que hay una historia interesante ahí. Me da mucha risa. Porque la primera vez fue a mi mamá, en práctica. Y le arranqué la mitad de la ceja. Y yo recuerdo que yo le decía, mami, júrame que nunca le vas a decir a alguien que yo te trasquilé. Júramelo. Ya estaba yo viviendo en Venezuela preparándome para retornar a mi país cuando explotó la crisis social de esa nación. Y yo decía, yo tengo que aprender algo, porque ya yo pasé por todo el boleo. Ya yo fui mesera, ya fui camarera, ya yo fui de todo. Tengo que aprender un arte porque en mi país las cosas son más difíciles que como eran en Venezuela. Y cuando ya me vengo para acá, yo no había hecho mi primera clienta. Y mi primera clienta fue una compañera de Laura Vicuña, del bachillerato. Llego yo con mi ollita, con mi vigén, emocionada. Recuerdo que un día antes le recé hasta a Hércules. Yo no hallaba a quien rezarle. Me acuerdo que vi toda la noche videos de cómo hacer cejas. Y cuando llego a su casa, yo llego con esa alegría que me caracteriza. Siempre, o sea, tú segura, tú no sabías. Ella no sabía que yo no sabía. Pero tú, seguridad ante todo. Recuerdo que me sirvió un vaso de Milo y me dijo, amiga, empecemos. Yo duré como 1 hora haciéndole las cejas. Yo sentía que el sudor me corría por la espalda y cuando terminé, las cejas estaban negras y como este grueso. Y cuando ella se fue a ver al espejo, hizo así, uy, Yami, pero están como gruesas. Pero ella era la quisquillosa del salón, la que nunca le dio piojo, la perfecta, la que siempre iba con el uniforme perfecto. Y vengo yo le digo, ay, no, Irina, no seas tan corroncha, que así se usa. Y yo le dije, ese Irina, es si tuyo. nos estás viendo... Gracias a ti soy lo que soy.
Y le decía, el problema tuyo, que a ti nunca te gusta nada. Así se usa, nena. Me dice, bueno, dale. Yo me tomé mi vaso de Milo, le cobré 20.000, me dio 5.000 para la moto. Y yo salí y no miré para atrás. Años después, ella me confiesa que cuando yo salgo, no hallaba que echarse en el rostro. Se echó alcohol, se echó crema, se echó todo. Y me decía, amiga, pero tú llegaste tan feliz a hacerme mis cejas de Frida que a mí no me dio para decirte que estaban horribles. Entonces, es algo que recuerdo con mucho cariño porque fue una amiga que me prestó su rostro, me dio un vaso de Milo y encima me pagó por esas cejas feas que le hice. De ese día, ¿cuánto tiempo pasó para que Yandri se convirtiera en ese referente de cejas en Santa Marta? Porque hubo un momento, yo recuerdo como si fuese ayer, que eso fue el boom. Y a través de redes tú te viralizaste de un momento a otro también con el concepto de mis niñas hermosas. La gente hacía fila por sacarse. ¿Cuánto tiempo pasó para llegar a este punto de que te volvieras experta en este arte y que la gente confiara tanto en ti? Si supieras que yo podría decir así como todas las historias que salen, no, pasaron años y un día y se iluminó y vi la visión. No, eso no pasaron más de 3, 4 meses. Pero yo empecé en inicios de diciembre del 2016 y para abril 2017 me di cuenta que esto se iba a convertir en mi proyecto de vida, lo tomé con seriedad, empecé a estudiar, viajé a Venezuela, tomé capacitaciones y ya le empecé a dar como un enfoque porque siempre quise hacer eso, ¿sabes, Lau? Siempre quise ser referente. Siempre yo decía, si voy a hacer una vaina, tengo que hacerla bien. Como dice la canción de Diomedes, si usted va a ser zapatero, tiene que ser el mejor. Y eso fue lo que me cultivó mi papá, mi familia. Crecí en una familia de abuelos campesinos, papá albañil, o sea, tíos comerciantes en San Andresito. Entonces yo crecí viendo el boleo, el trabajo, que tenías que hacerlo bien o si no los jefes no te pagaban. O no vendías una canasta de aguacate. Entonces, de abrir hacia allá, pero digamos que cuando explotó el boom en el Cundí fue en diciembre del 2017. Ya de ahí para adelante fueron 5 años maravillosos en esa dirección. ¿Qué te dejó, o sea, qué experiencia te dejó el abrir ese punto, ese local? Porque sé que hubo momentos de mucha felicidad, de realización, pero luego vimos una Yandri también en sus redes, porque siempre ha sido una mujer que al final termina contándole a la audiencia y a sus mujeres que tienen allí, que te ven como un referente, qué es lo que está viviendo. ¿En qué momento hubo esa montaña rusa de, grandes logros, pero después decidiste, no, hasta aquí llegó esto y cerraste ese local? Yo pienso que uno siempre se tiene que retirar con dignidad, con respeto, con amor y con agradecimiento de los ciclos de nuestra vida. Una de las cosas que yo he aprendido desde chiquita es a soltar. Mis papás se divorciaron cuando yo solamente tenía 5 años y tú aprendes desde pequeña a que nada está por sentado. Entonces, como que tú normalizas el que se acaben las cosas. Y para el 2022, 2023, luego un divorcio muy difícil con el papá de mi hijo y luego de muchas caídas y muchos desatinos, ¿no? De mi propia personalidad, porque llega un momento que te viralizas tanto que tú te crees el cuento y te crees súper famosa y crees que el mundo gira a tu alrededor y crees que todo el mundo habla de ti y tú te sientes como, o sea, y pues caí en el fondo. Creí que siempre iba a ser la popular, que siempre iba a ser la talentosa, que siempre me iban a preferir, pero el ego de pronto no me daba por ver que había nuevos talentos, nuevos lugares, nuevas técnicas. Yo estaba muy arraigada a esa Yandri del 2018, 2020, 2019, no la quería soltar y no me daba cuenta que todo había cambiado, que todo había cambiado. Empecé a perder clientas, se fueron de otro lugar, no sé. No sé en qué momento no era como antes y dije, no, ya llegó el momento de cerrar este ciclo, llegó el momento de enfocarme más como profesional. Yandri Martínez, la micropigmentadora, la instructora, la embajadora de marcas y dejé a un lado los servicios de Yandri, ven, yo te hago pestañas, yo te hago esto y me enfoqué más en el artista, apagué las voces y para eso tuve que soltar ese local que tanto me dio y enfocarme en mí. Duró 1 año sin local. Y te dio duro, ya. Durísimo. Tuve mis momentos de ansiedad. No quería que me olvidaran. Me rehusaba eso, ¿sabes? Me rehusaba que no volvieran a decir, Yandri, la pelada de la ceja. O sea, estaba tan abrazada al personaje de la mampana de las cejas que no sabía quién era Yandri.
Yo me veía en el espejo y yo quería seguir viendo a la mampana, Yandri, la de las cejas, pero no sabía quién era Yandri. Y me tomó un año saber quién era Yandri, sanar, para poder llegar a lo que hoy soy como mujer, como ser humano, y sentirme tranquila con el local que ahora tengo de 29 metros cuadrados en Curinca, feliz y satisfecha. En ese momento, hablabas ahorita de algo importante y era una separación. O sea, ¿cómo lograste manejar el soltar esa Yandri que te rehusabas a dejar ir con este proceso de separación, además con tu niño que es pequeño? ¿Cómo viviste ese momento? O sea, ¿cómo llegó Yandri a que nosotros te veíamos en redes enamorada, feliz, a este punto que también te admiro porque llegó un momento en que también lo contaste y lo dijiste tal cual fueron las cosas? Fue bastante difícil. Yo creo que el que diga que una separación es fácil, incluso aunque no haya amor de por medio, eso es difícil. Y más en esta sociedad, más en Santa Marta, donde el bembeo es tan fuerte, donde, ¿sabes? Te sientes que todo el mundo te está juzgando, que todo el mundo cuenta tu historia. Es que todos cuentan tu verdad y tú no la cuentas y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué me señalan tanto? ¿Por qué me señalan que me cansé y me permití salir de ahí? ¿Por qué me señalan? Pero llegué a la conclusión que ninguna persona que tenga amor propio te va a juzgar. Todo el que haya pasado por fuego, por terapia, por sanar, por soltar, va a entender cualquier decisión que tú tomes para sentirte bien contigo misma y crecer. Entonces eso me hizo también como sentir misericordia por aquellos que me juzgaron sin conocer mi historia, porque lo más probable es que todavía no estén en su proceso de sanación. Muy difícil ser mamá soltera, muy difícil. Sin embargo, como siempre, yo pienso que cuando a ti te crían a punta de aguapanela con guineo verde y mogolla, porque es lo único que había, o sea, ya nada te puede hacer daño. ¿Y actualmente cómo es la relación con el papá? Excelente, excelente. El papá de mi niño y yo nos llevamos súper bien. Ninguna relación al separarse, o sea, es difícil. Queda en... Sí, eso es difícil, hay muchas heridas, muchas cosas. Pero actualmente ya yo tengo mi pareja, él tiene su pareja, nos respetamos, podemos estar tranquilamente, que es algo que no normaliza Santa Marta. O sea, sentarte en la misma mesa, los cuatro juntos, a ver un niño feliz creciendo, Eso te iba a decir. rodeado de amor, sin ausencias. Obviamente eso ha tomado mucha madurez de parte y parte, mucho esfuerzo, muchas horas de sanación de parte y parte. Él tiene su proceso, yo tengo mi proceso. Pero ver eso hoy, que mi hijo diga, yo tengo dos papás, Espectacular. papá Eli y papá Fran, eso es muy bonito. Pero se requiere sanar mucho. Hay un tema que también me llama mucho la atención porque acabas de decir algo ahorita y es quienes crecimos comiendo ahuepanela, mogolla y guineo verde. ¿Cómo manejó Yandri el hecho de que hacías domicilios, cobrabas 20.000, te daban 5.000 para la moto, a convertirte en ese referente de cejas que tuvo un local y que claramente tu calidad de vida cambió, te permitió tener más ingresos, comprarte una mejor ropa, poderte hacer eso que antes de pronto no tenías la oportunidad porque tus papás eran de escasos recursos? ¿Tú cómo manejaste eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Sientes que en algún momento eso te cambió? Hay un meme que sale en redes sociales que dicen que el dinero cambia a las personas. Que me cambie. Que me cambie. Claramente nosotros no crecimos con una inteligencia financiera. Venimos de papás que viven el día a día. Tus papás no saben ahorrar. Nuestra generación, la que viene antes de nosotros, raro el que tenga casa, raro el que tuvo carro, raro el que... O sea, venimos de una falta de educación financiera, y cuando a mí me empezó a ir súper bien, yo podía ganarme 1 millón, 2 millones de pesos diarios. Y así como me lo ganaba, me los gastaba y me los mecateaba en cositas. Porque no sabía que podía comprar un lote, no sabía que podía un apartamento, que había inversiones, no tenía esa inteligencia. Y tampoco las personas que estaban a mi lado de pronto me iban a aconsejar, sino feliz, y yo gastaba. Pero hoy por hoy, después de tenerlo todo, no tener nada y volver a subir, obviamente eso te hace valorar, te hace no caer en cosas ¿Sientes superficiales. que tienes ahora educación financiera? Sí, total. Y busco tenerla constantemente. Busco educarme, busco aprender. Ya no se trata solamente de aprender a hacer cejas. Ahora son tantas áreas de tu vida que tú tienes que tener reforzada y en estudio constante para que tú puedas tener equilibrio de cada etapa de tu vida.
Entonces, pienso que si nosotros no cuidamos nuestras finanzas, Dios es un Dios de orden. Por eso inventó los contadores. Dios es un Dios de orden. Y donde no hay orden, no va a haber abundancia. Entonces, ahora Yandri, la de hoy, ya no se emociona porque tú llegues con unos tenis súper de moda, así. Y no es que me volví como ahora, no, priorizo. Porque quiero llegar a mis 40 años con mis cositas, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de mi generación. Es una responsabilidad que tengo. Pero la sanidad. No como que a mi hijo le voy a dejar 3 casas. No. Es la mente de él, que sea una mente mucho mejor de la que yo tuve. Si yo te digo en este momento, Pello, ¿quién es Pello para ti? Porque es un hombre además, es el papá, pero tú en redes, Dios mío, ¿cómo tú mirabas a Pello en esos videos? ¿Cómo tú hablabas de su trabajo? Háblanos de Pello. Bueno, mi papá es MacGyver. Él es el MacGyver de todo, no solamente en construcción, sino en mi corazón. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 o 6 años. Mi mamá tuvo a mi hermana pequeña, Alicia, y ella se fue para Venezuela a vivir en el tiempo de la bonanza. Y mi papá destrozado se fue detrás de ella a Venezuela, llegó con una servilleta y llegó completico a Maracaibo. Y cuando llegó a recuperar su hogar, pues no pudieron las diferencias y llegaron a un acuerdo. Yo me quedo con una y tú te quedas con otra. Y mi papá se quedó conmigo y yo me volví con mi papá. Desde los 6 años me crió solito. Entonces, imagínate, yo creo que yo soy tan tosca también porque me crió un hombre. O sea, tu energía masculina Masculina. está alta. Ya, gracias a Dios, Está equilibrada. controlada. Ya está equilibrada, ya no soy como el personaje de Disney Valiente. Está equilibrada, pero sí, parte de mis acciones y mi proceder hace años viene de ahí, ¿no? De esa raíz de querer sentirme fuerte, madurar rápido, No recibir ayuda. todo eso. Entonces mi papá me crió, creció ese apego que yo sentía que yo tenía que proteger a mi papá. Yo sentía que yo tenía que estar siempre con mi papá. Y creció ese vínculo entre él y yo que, no, y te digo que mi papá es todo para mí. Amo profundamente a mi mamá, la respeto, respeto el proceso que ellos vivieron. Ahora, por hoy entiendo todo desde la madurez, pero mi papá es, o sea, todo. Y él tuvo 4 hijas, pero yo soy Pellita, la negrita. Entonces mi papá es blanco y yo negrita feíta. Y él me montaba en la moto y andaba con su negrita para todas partes. Y todo el mundo, llegó Pellita, llegó Pellita. Y él con su hija para todas partes. Entonces, claro, yo crecí valorando mucho esos momentos con mi papá, que hoy por hoy está feliz porque el niño que viene en camino se llama como él, Pedro. O sea, en honor a él. En honor a él. Entonces, cada vez que mi papá me ve, me besa la barriga. ¿Cómo está Pedro José? Enchollado. Pero no, mi papá es un personaje y ha estado conmigo siempre. Siempre ha estado conmigo. Siempre. Todavía el viernes cumple 62 años y todavía yo lo llamo, papi, ven para que me taladres aquí. Y hoy me pone el cuadro. Me dice, mija, ya, tú tienes marido, ¿hasta cuándo? Y yo, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, Yandri, hay otro capítulo de tu vida que no contaste mucho en redes, pero en algún momento sí muchas personas nos enteramos sobre eso que pasaste. Y fue que fuiste víctima de biopolímeros. O sea, ¿cómo llega esto a tu vida? ¿En qué momento tú te das cuenta de que eso está en tu cuerpo? ¿Cómo lo asimilaste? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo describes ese momento? Bueno, ese momento de mi vida se llama... bueno, fue bastante difícil porque yo nunca tuve los síntomas comunes. Ay, me duelen los glúteos. Yo crecí sintiéndome fea todo el tiempo. Yo todo el tiempo, como yo no me crié con mi mamá, no, yo no me peinaba, siempre tenía piojos, siempre era el machito. Entonces yo crecí con muy baja autoestima. Cuando ya grande, tuve muchas relaciones fallidas y yo sentía que era por mi cuerpo. Yo sentía que, claro, soy fea. Decía yo, por eso es que me dejan. Y cuando tú atiendes en el mundo de la belleza, hay muchas mujeres. Y llegan todas esas clientas con esas nalgas divinas. No, esto me lo hizo no sé quiéncita hace tantos años. Yo, ¿pero qué te puso? No, poligel, vitamina C y no sé qué.
En ese momento no estaba de moda, creo que la única que había reventado era Jessica Cediel. Entonces no estábamos tan culturizados con el tema. No, y no se hablaba mucho de Y eso. tú nunca piensas que eso te va a suceder a ti. Fui donde esta persona me colocó un tratamiento de aumento de glúteos. En el fondo tú sientes que hay algo malo. O sea, tú, cuando te pusiste eso, tú sentías que estabas haciendo algo malo. Claro, yo sentí totalmente, pero tu vanidad y tu ganas de verte más bonita callan las voces de la conciencia y de lo correcto. O sea, cuando las mujeres nos obsesionamos por algo, no nos importa. Sabes que las extensiones te van a tumbar el cabello porque tú las colocas. Sabes mucho, sabes que con él no, pero ese es el que te gusta. Vas para No, adelante. estás leyendo las instrucciones, pero haces lo contrario. Y bueno, transcurrió normal, me sentía perfecta, me sentía bella. Resulta que a los 4 meses me hice la lipo, porque ya eso era lo que me faltaba para yo sentirme bella y perfecta. Era más barato ir al psicólogo, claramente, buscar terapia para aceptarme y después operarme la aceptación. Sí, o sea, después no, de- no sentir que tenía que hacer eso para gustar y encajar. Y me hacen la lipo y cuando me hacen la lipo, que me empiezan a drenar, toda esa sustancia migra hacia mi espalda. Y entre cada masaje linfático que me hacían, ellos iban, Corriendo sale. O salgo embarazada a los 5 o 6 meses de operada. sea, Y te él- hiciste la lipo y saliste Sí. embarazada. Sí, Mello, me debes la lipo. Si estás viendo este video. Y el embarazo y el COVID, me dio COVID 2 veces, despiertan los biopolímeros. O sea, eso no duró ni 2 años en mi cuerpo. O sea, eso fue enseguida. Enseguida mi cuerpo lo rechazó. Pero cuando a mí me diagnostican biopolímeros, fue para descartar una ciática. Porque a mí nunca me dolieron los glúteos. Era que no podía caminar del dolor de la espalda y caminaba doblada. Y yo decía, es que trabajo demasiado. Es que yo trabajo demasiado. No, el dolor en la espalda es la presencia que aún tengo de biopolímeros, porque nadie me va a operar la espalda. Nadie me va a abrir a sacarme todo lo que tengo incrustado en mi espalda. Estuve muy mal. Fueron 8 meses de tortura. 8 meses sin poder cargar a mi hijo. Fue muy mal. Fue horrible. Yo llegué a pensar, antes del diagnóstico, que yo tenía cáncer. Dios mío. El que era mi marido en ese momento, él tenía que ayudarme y llevarme a orinar. Una persona como tú tan activa. Sí, y eso a mí me deprimió demasiado. ¿Qué pasa? Que cuando llego al cirujano, que ya me diagnostican, obviamente yo pienso que me voy a morir. Yo me acuerdo que yo le decía al papá del niño, júrame que nunca le vas a poner una madrastra que le pega al niño. Dios. O sea, eso es lo que yo le decía. Tú vas a estar bien, tú vas a estar bien. O sea, pues yo estaba en crisis. En ese momento explotó lo de la segura, que estaba súper mal físicamente. Yo dije, no, ya aquí fue. Porque esta gente tiene para operarse, yo no tengo. Pero ocurrió algo hermoso a través del gremio de la micropigmentación. Una de mis mejores amigas, la madrina de Pedro José, organizó un congreso virtual para recolectar Qué bonito. el dinero para operarme. La operación costó 30 millones de pesos, aparte de todo, y que me tocó operarme en Barranquilla. Y ella en 15 días recolectó 29.700.000 pesos. Dios mío. Sí. Entonces, gloria a Dios, pude operarme de forma de urgencia porque yo estaba debido a muerte y me sacaron 2 kilos de biopolímeros. Pero como tú te descompensas demasiado rápido porque ese tejido es muy sangrante, yo entré con la hemoglobina a 12 y salí con la hemoglobina a 7. Entonces la recuperación, todo eso. Pero bueno, ¿Quiénes estuvieron contigo ahí, Yana? mi familia, mis amistades, estuve muy arropada de amor. O sea, te puedo decir mentiras en estos momentos de que estuve sola, Dios estuvo conmigo. Mentira. Estuve llena de amor y llena de los que debían estar en ese momento en mi vida. Pero también fui muy perseguida, también fui muy golpeada. Eso te iba a decir, en redes, ¿cómo sentiste tú que fue la reacción de esas mujeres que están allí? Porque en redes hay de todo, ¿no? Está la mujer que te apoya, la que te ve como referente, pero también está, lastimosamente, nos encontramos con personas y muchas veces son mujeres quienes se Sí. dedican a nos gusta atacarnos entre nosotras mismas sin sentido alguno. ¿Qué te puedo decir? Fue una época muy oscura en mi vida porque tú te estás muriendo, o sea, literal, tú te estás muriendo postrada en una cama y tú puedes recibir 20, 30 mensajes de gente incluso amenazándote porque publicaste la persona.
A mí me escribieron familiares de la persona, amistades de esa persona, clientas mías y amigas mías que lo tienen, pero como ya no les dolía la nalga, que como yo me atrevía a hablar de esa persona, que ellas estaban bien, que yo era una payasa, que yo me quería creer la Llena Calderón de Santa Marta, y fue hostigante porque todos los que me atacaron, todas fueron mujeres, todas fueron mujeres, y no sabían que yo me estaba muriendo. O sea, qué tan mal estamos como sociedad para alegrarnos por el dolor ajeno y del desconocimiento. Gracias a eso desarrollé un síndrome autoinmune que se llama síndrome de Asia, que es algo que me va a acompañar a mí de por vida. O sea, ¿sigues medicada? Sí, totalmente, sigo medicada. Cuando tengo crisis, ¿qué me da? Se me olvidan las cosas, se me cae el cabello, dolor articular, dolor muscular, depresión, apatía, cansancio extremo. No entiendes por qué te sientes tan cansada si no has hecho nada. Y es algo que solo se puede combatir cambiando tu estilo de vida y teniendo una alimentación antiinflamatoria. O sea, mi vida cambió por completo. Por completo. ¿Y tu relación con Dios, cómo estuvo durante todos esos momentos? En algún momento, porque sé que eres una mujer muy creyente, pero en algún momento, no sé, llegaste a preguntarle, a reprocharle algo a Dios de lo que estabas viviendo. No, mamá, tú cuando sientes que te vas a morir, tú empiezas a pedir perdón y a rezar 5 Padres Nuestros al día. O sea, lo único que me faltaba era hacer rosario. O sea, tú lo único que buscas es reconciliarte con Dios. Lo único, o sea, a ti no te importa, a ti se te olvida lo que te dolió por años porque tal persona te lo hizo, el trauma generacional que tú tienes, a ti se te olvida que el man de la tienda no te dio los vueltos porque le llevaste la botella, a ti se te olvida todo. Tú lo único que piensas es, hey, marica, esto es real y puedo dejar a mi hijo huérfano. No me importa nada. Si tú quieres decirme Llena Calderón, dime Llena Calderón. Si tú te quieres meter conmigo, si tú te quieres burlar de mi dolor, búrlate de mi dolor. Marica, pero lo único que hacía era hablar con Dios todos los días por si al día siguiente no amanecía. O sea, un temor que me entró y sentí la muerte muy cerca. Realmente la sentí muy cerca. Es la única vez en mi vida donde he sentido que me voy a morir. La recuperación después de la cirugía, ¿qué tan complicada fue? Súper difícil porque este es el tejido, la célula, y entonces este es el biopolímero. Entonces el biopolímero lo que hace es que plastifica el tejido bueno, lo mata. Entonces no es lo mismo que tú te cortes y sane una piel sana que una piel que está muerta. Es más difícil para que pegue. Entonces me tocó estar un mes acostada así. Un mes. Entonces se me hicieron unos raspones aquí y unos raspones aquí, fajada. Cuando iba para el baño era lo complicado. Todas mis necesidades me tocaba hacerlas de pie. Y mi mamá ahí apoyándome. Todo. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Pero en medio de todo fue una recuperación exitosa porque otras colegas, cuando yo alcé la voz a nivel nacional, ellas empezaron a operarse. No esperaron que les diera el dolor. Y hubo muchas que sí se le hacían unos huecos en la herida horrible porque tú no te puedes doblar porque se te abre el hueco. Tú tienes que estar todo el tiempo así y sentarte con esto. Entonces fue bastante difícil, pero mi hija, solo bueno es ser negra. Este cuero sale bueno. Sale muy bueno este cuero, entonces yo al mes y medio ya estaba trabajando. Al mes ya estaba montada en un avión porque tenía un compromiso con la marca que represento de tintas norteamericanas, dando una conferencia en Expo Belleza. Yo te iba a preguntar, ¿cómo llegaste tú a convertirte en ese referente a trabajar con marcas tan importantes? ¿En qué momento diste ese salto? Yo creo que es la gracia de Dios. O sea, yo te puedo decir mi talento. Hombre, hay gente que trabaja más bacano que yo. Pero yo digo que esa gracia y ese carisma que yo tengo y que yo siempre soy una pelada que yo voy siempre con la buena intención. Siempre. O sea, yo nunca voy como que a aferrarme al palo que más sombra me den. O sea, yo veo fresca. O sea, yo veo si a mí me dan bien y si no tan bien porque tengo todo lo que necesito. Pero este carisma que yo tengo me permitió posicionarme a nivel nacional. Bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Eso te iba a decir. Sí, y tengo mis seguidoras y mucha gente que me quiere y me aprecia y todavía valoran mis años de recorrido y me escogen por encima de 1000 negocios que monten, me siguen escogiendo a mí. Pero a nivel nacional tengo muy buen posicionamiento y las marcas empezaron a verme. Ey, la peladita de Santa Marta. En ese momento, mi único enfoque era posicionar la costa. Siempre mi enfoque ha sido que los cachacos digan que los costeños tenemos talento. Siempre he vivido como ardida con ese tema, ¿no? Sí, es una vaina de regionalismo. Nos pasa a todos. Siempre he vivido como que, hey, pero ¿por qué el epicentro tiene que ser Medellín y Bogotá?
Si nosotras somos súper talentosas. Como cuando dicen que el costeño es flojo, pero aquí trabajamos más que ustedes y Perramata con, Y con sol caliente, o sea. Y con sol. Entonces, era como que cada vez que bajaba a Medellín, que es el epicentro de nuestra carrera, es como ustedes, los periodistas, tienen que ir de alguna u otra forma a estrellarse con Bogotá. Sí. Nosotros de alguna manera tenemos que estrellarnos con Medellín, que están pues las mejores academias y todo. Y empezaron a verme las marcas y cualquier día después de un viaje que tuve a Brasil, fui a estudiar a Brasil, las marcas dijeron, esta es. Hace 3 años me nombraron embajadora de una marca norteamericana, embajadora de la costa Caribe colombiana. Y ya no solamente represento esa marca, sino otras marcas también, pero siempre, siempre liderando y abanderando mi región Caribe colombiana. Donde llego, yo soy de Santa Marta. Es que, ¿dónde queda eso? Esa es la tierra de Carlos Vive. Es que tú no, o sea, por favor, ¿dónde vives tú? Pero siempre llevando en alto el nombre de mi tierra. No, y estás bien posesionada porque recientemente vi que publicaste un taller que ibas a dar y de repente se vendió, o sea, ya no hay cupo para el taller. ¿Y sabes qué fue lo más bacano? Vendimos 100 cupos y la mitad de esas personas viven en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en México. Ni siquiera son personas de aquí. Es más, de Santa Marta nadie compró el cupo. Todas son Medellín, Tunja, Cali, Bogotá, o sea, por fuera. Entonces eso es muy bacano porque ha sido algo meritorio. El esfuerzo y los años de trabajo y enfocarme en mostrar en mis redes sociales y crecer como marca personal mi trabajo y ya no más mi vida. Eso te iba a preguntar, yo iba a llegar a ese punto porque he visto un cambio drástico en tu perfil de Instagram y dejaste de ser como Yandri, mis niñas hermosas, no sé qué, tu día a día, a Yandri, la profesional, talleres. También me contaste ahora de tras bambalinas que además te has estado preparando, estudiando para cada día dictar mejor esos talleres, cada día tener más conocimiento. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que debías hacer y pasar por todo esto para estar en el punto que estás hoy? Prepararte, formarte. Cuando estás cansada de que la gente te juzgue por lo que tú mismo le permites ver de tu vida. Cuando ya te cansas de ser un blanco de críticas, de burlas. Cuando la gente, tú cuentas una verdad, pero ellos la sacan 80,000 versiones. Y entendí, porque en ese tiempo, en el 2018 y 2019, sí era chévere ser popular por polémica. Ya no, ya estamos en la era de la manifestación, de que la mente bien chévere, sanar, perdonar. Pero antes era de moda, andar en bololó en redes sociales. Sí. Antes, o sea, las grandes influencers de hoy en día crecieron de un chisme, de un boom, de un bololó, de un video, de una cosa. Pero ya yo estaba cansada de que me vieran como que, hey, esta fue la que fue mujer no sé quiéncito. Hey, esta es la vieja que tenía los biopolímeros. Y me sentía muy triste porque yo decía, pero si yo trabajo tan bien. Pero claro, no los culpo. Era lo que yo mostraba. Claro. Era lo que yo daba. Porque para mí era como una droga sentir que 10,000 personas veían mi historia. Era como una droga. Así como lo que siente la gente cuando se toma el licor o se fuma un tabaco, no sé. Yo sentía como eso, ay, cuando veían 10,000 personas mis historias y la persona me tenía todo el tiempo, me sentía súper bien. Y el día que no había un bololó, yo sentía que la gente me estaba olvidando. Entonces, claro, la vieja confiable, vamos a contar lo que me está pasando. A la gente le gusta el morbo, Claro. a la gente le gusta el chisme. No tenía acompañamiento, no tenía asesoría, no sabía que era una marca personal. Yo no sabía nada de eso. Yo era una peleadita de Juan 23 queriendo ser famosa. Que gracias a tu carisma, siendo honesta, es lo que te ha llevado a donde estás, hasta en las redes. O sea, pegaste tanto por tu misma forma de ser. Lo que pasa es que, como bien dices tú, no tenías como esa guía. Y yo creo que todas en algún momento tuvimos esos inicios y pues hemos ido madurando en el camino como pasa contigo. Unos y se tu quedan, otras avanzamos, otras están en el proceso y es lo bacano, ¿no? Pero tristemente a veces vivimos en una sociedad donde te siguen señalando por lo que fuiste y no lo que eres. La gente nunca te va a ver por lo que tú eres y puedes llegar a ser, sino por lo que fuiste. Se quedan con eso grabado en sí, pero tú no te puedes aferrar a eso. Tú tienes que avanzar aunque otros no avancen. Aunque otros no crean en ti, tú crees en ti. Y silenciar las voces. Fue la única manera que yo tuve de crecer y perdonarme. Aceptar que me hice daño, que fui una Yandri que no tuvo amor propio, que fui una Yandri que tuvo codependencia, que fui una Yandri que se equivocó, que fue imprudente, que fue impertinente, creyendo que estaba haciendo cool y haciéndolo bien.
perdonarme, transformar mi realidad y mejorar, ¿no? Eso te llevó a estar hoy en el estado de plenitud que nos Total. dijiste al inicio cuando arrancamos el podcast. Total, es que no hay una vaina más bacana que la única preocupación que yo tenga es que se me olvide sacar la ropa a la lavadora. Y el corazón ahora mismo de Yandri, ¿cómo está? Y ahora embarazada, ¿no? No, estoy muy feliz, muy feliz. Antes de divorciarme, yo creo que fue un año muy difícil antes de que los dos tomáramos la decisión, porque a ti te da miedo mostrar que fracasaste. Y ya cuando tú montas el paraquito que tienes una vida perfecta y feliz, tú quieres mantenerlo. Aunque estés llorando, aunque ambas partes estén sufriendo, tú quieres decir, pero mira, estoy en mi hogar. No me lo vas a quitar. Y es una tontería, porque la gente cuando se acuesta, aunque te esté dando a palo, lo último que piensa es en ti. Y tú dejas de ser feliz por las personas. Pero cuando ya logré salir y logré llenarme de amor propio y logré transformarme, también me convertí, Laura, en un imán de lo que yo era. Claro, es que antes yo jalaba lo que yo era. Si era problemática, jalaba problemas. Si no tenía amor propio, me llegaban personas sin amor propio. Claro, cuando sané, me llegaron personas con responsabilidad emocional, sanas, sin traumas infantiles, porque ya yo había desbloqueado los míos, ¿no? Entonces, Suficiente con los míos, por favor. suficiente con los míos como para... Y hoy en día estoy felizmente, nuevamente, casada, juntada, acomodada, con un hombre maravilloso que decidió ser el papá de Juan Diego. Creo que esa ha sido mi parte ¿Y favorita. cuándo nace? ¿Cuánto tiempo le queda a Pedro ya? 2 meses. O sea, ya es ahorita. Ya Pedro está que viene y ya. Ya está ahí 2. Sí, ya 2. El papá de Pedro no tenía hijos. No tenía hijos. Pero a él no le gusta que le digas eso. ¿Cómo que no tenía hijos? Y Juan Diego, mi amor, o sea, hijos naturales. No, llegó un momento que lo intentamos. Nosotros intentamos por casi 7 meses tener baby. Y él decía, no, ya, no voy a tener. Y no, es que a mí no me hace menos hombre de que yo no he hecho Juan Diego. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y cuando él ve al papá del niño, le dice, tú eres el papá de mi hijo. y se ríen y echan cuento de eso. Pero Dios nos regaló el milagro. Y vamos a tener otro bebé. Y eso me tiene a mí feliz, feliz, enfocadísima. Mucha gente dice, no, es que esa vieja se quemó. Es que esa vieja ya no sale en redes sociales. Pero ha sido por decisión propia. O sea, porque... Y tú estás tranquila con eso, es una decisión tuya. Lo que pasa es que la gente cree que ser famoso en redes sociales es facturar. Mientras yo tenga mi agenda llena, yo no tengo que estar haciendo payasadas en redes sociales. Y el éxito para mí es tener mi agenda llena con mis clientas, que mis clientas estén felices, yo tener para pagarle al final del mes a mi asistente, para pagar mi recibo de la luz, los de aire, por favor, déjenme darme palo. Ya estuvieron aquí y casi nos cortan la luz. O sea, cambió mi percepción de la palabra éxito. Y mucha gente cree que fui fracasada porque cerré. Y te voy a decir una cosa. Una de las cosas más valientes que yo he hecho en mi vida y que para mí significan éxito fue haber cerrado el Cundí. Fue haber cerrado ese ciclo. Porque ahí estuviera yo aparentando, pagando 2 millones de luz y tratando de tener a flote un negocio para que no digan que ya se acabó. No. Y me fui 6 meses cuando cerré a Viva Bucaramanga a descansar. Yo recuerdo, Laura, que yo me monté en el bus yéndome ya para Bucaramanga y hasta que me monté, hasta que me bajé, lloré toda la noche. ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Cuánto tiempo demoraste allá? Duré 6 meses en Bucaramanga, tronco de ciudad, muy bacanísima. Mi sueño es volver, pero no era el momento porque mi bebé estaba muy pequeño. Afortunadamente el trabajo de mi marido le permite estar en cualquier parte del mundo y decidimos regresar porque él me decía, tú no puedes soltar. Yo quería huir, ¿no? No quería estar aquí. Sanar sin estar en el Sí, lugar no quería donde... estar aquí, me dolía muchísimo, muchas cosas aún. Y yo quería huir, no quería estar en la realidad. Pero me acuerdo tanto que él y una amiga me dijeron, fueron casi 9 años dándole a Santa Marta, posicionando el concepto de micropigmentación en Santa Marta. Hoy por hoy, cualquier artista estudia micropigmentación acá en nuestra ciudad, pone el servicio y lo vende. Pero cuando yo empecé, fue culturizar a las personas. Sí, porque eso no, en ese momento nada. no se Entonces, usaba. pionera del servicio en Santa Marta. Entonces me decía, tú no te puedes ir y regalar eso. Eso te corresponde a ti, eso te pertenece a ti. Pero no volví por ego, volví porque realmente no tenía quien me cuidara a Juan Diego allá. Porque si no me quedo allá, que con 200,000 pesos pagábamos todos los servicios.
y súper rico el clima. Pero Dios me quiso sembrar otra vez aquí. Me regresé, mi marido se vino conmigo. Y dice, me vine por Juan Diego, porque me hacía falta mi hijo. Ellos hicieron, Macho, o eso sea, es eso es automático, ese es su espectacular. papá. Y me vine y desde entonces me ha ido súper bien, pero Yandri, la del Cundí, Yandri, la de los 6 meses en Bucaramanga y Yandri después. Que es la Yandri que, siendo honestas, quiero decirles que se ve tranquila, como ella dice, plena, y que además logras hablar muy bien de todo eso que pasaste, o sea, logras hablar tranquila, y cuando ya tú hablas tranquila de esos momentos difíciles que están en tu vida, quiere decir que el proceso de sanación va bien. Yandri, ya estamos cerrando, pero te quiero hacer como unas preguntitas rápidas ya para cerrar el podcast. Si tú no te dedicaras a hacer cejas, ¿a qué te dedicarías? Fuera contrabandista. Contrabandista, Dios mío, qué Es que me encanta comprar mercancía en otro país y revenderla. una frase que tengas de vida. Una frase que tenga de vida. No jodas, son tantas. Si la vida te da lo que te dé, tú tienes que echar para adelante. Algo que siempre sí o sí tienes que llevar en tu bolso, o sea, que jamás lo puedes sacar. El cargador de celular. Una persona que te inspire en cualquier ámbito de tu vida. Una persona que me inspire. No, definitivamente mi papá. Bello. Un miedo que hayas superado. No, todavía no lo supero. Le tengo fobia a las carreteras. Me cuesta mucho trabajo estar en carro. O sea, ir de aquí al centro ya siento que se va a atravesar una moto. Le tengo fobia a eso. Para ti, ¿cuál es la clave para reinventarse? Soltar. No puedes andar con ese peñón, tienes que soltarlo para que puedas ver lo nuevo. Si te dieran la oportunidad de viajar al pasado o al futuro, ¿cuál escogerías? Ninguno de los dos. No, hombre, déjame aquí en el presente. No quiero ver qué va a pasar y lo que pasó ya fue. Finalmente, 3 palabras que definen a la Yandri Martínez de hoy. Enfocada, tranquila y plena. Lo estoy viendo y así es. Quiero decirles que esta mujer irradia energía, positivismo. Yandri, de verdad, gracias por aceptarnos la invitación. Fue una charla espectacular. Poder escuchar cómo has crecido. Y a mí me llena mucho también porque nos conocemos de atrás. Desde hace muchos años fui una de las primeras clientas de Yandri. Víctima. Sé de su trabajo, de su constancia, de su disciplina. Y por eso cuando abrimos el podcast yo dije, Yandri debe estar sentada ahí porque es un testimonio de vida bonito y el podcast se trata de eso. Aquí pueden venir todos los famosos que tú quieras, pero siempre vamos a hablar desde su parte humana, desde sus superaciones, porque hoy cualquiera puede ver este podcast, Yandri, e identificarse contigo y saber que hay más allá de muchas cosas, que uno se puede reinventar, que nos podemos caer 1000 veces, pero lo importante es levantarnos. Así que gracias. Gracias a ti. Yo quiero terminar diciendo algo rapidito. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, lo que pasó ayer ya Él lo renovó. Tú porque sigues con ese chicharrón del 2020, mija, perdón y sana. Que de allá para acá, todos los días, todo ha sido nuevo. Entonces hay que sanar y soltar. Nos vemos en un próximo capítulo de Reconectados, el podcast, aquí con más historias inspiradoras. Recuerden que estamos siempre todos los domingos a partir de las 10 de la mañana.